Nos encontramos en los cerros surorientales de Bogotá, específicamente en la localidad Cuarta de San Cristóbal. Queremos mirar cómo ha sido el cambio del ecosistema y cómo la urbanización también ha afectado a este ecosistema. Los primeros pobladores de los cerros orientales de Bogotá fueron los muiscas, comunidad indígena que respetaba la montaña por ser referente para la celebración de ritos al agua y al sol. Sus cultivos eran en la parte baja de los cerros, con tierras más propicias para este fin. Sin embargo, en la época de la colonia y la conquista se generó un cambio drástico en esta cultura, al implantar las necesidades y símbolos de la nueva religión, siendo una clara muestra de sincretismo ubicar los íconos católicos en el cerro, como lo son la iglesia de Monserrate, Guadalupe y la Virgen de la Peña. Esto trae consigo la utilización de las maderas de los árboles nativos para la construcción de la ciudad y su reemplazo por especies como pinos y eucaliptos para que sequen el suelo y sea más fácil el tránsito por la zona, generando un detrimento de los valores paisajísticos y ambientales de la reserva. Solo hasta el siglo XX se empiezan a tomar medidas para salvaguardar lo poco que queda de lo que alguna vez fue bosque, pero también en esta época se incrementan las ocupaciones urbanas de los cerros por el acelerado crecimiento de la población. Digamos, la idea es que uno traiga a los visitantes y se haga el recorrido desde acá, desde el cerro. Partimos más o menos de 2.600 metros sobre el nivel del mar y termina uno allá arriba a los 3.100 metros sobre el nivel del mar. El bosque andino o bosque de niebla tiene una gran variedad de fauna y flora. Aquí hay algunos de los más importantes. Soy el cucarachero, tú la cucaracherita. Soy el cucarachero, tú la cucaracherita. Desde que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita. Oye, chinita querida, deja por andar lucero, si no me dejas por otro dedo, ya voy yo me muero. De mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mira, te juro por Dios. También nacen allí las quebradas Soche, Laches, Ramajal y de la Osa, que alimentan el río Fucha o río San Cristóbal, así como las quebradas Chiguaza, Morales, Berejones y Guira, que forman el río Tunjuelo. A nivel mundial, el acelerado crecimiento de la población y su consecuente demanda de espacio y recursos, así como el aumento en la generación de desperdicios, ha llevado al planeta a soportar una especie difícilmente saciable. Entre los años 1960 a 1990 se duplicó la población, llevándola a un incremento anual de 77 millones de personas, lo que supone que en 60 años el planeta habrá llegado a su límite de carga según la FAO, con una concentración de 60% urbana y 40% rural para el año 2030. Igualmente, en Bogotá se presentó un crecimiento lineal entre los años 1560 y 1960 para pasar luego a un crecimiento desbordado hacia la sabana. Especialmente en la localidad de San Cristóbal se pronosticó un crecimiento exponencial positivo hacia el año 2009 con base en el censo del DANE del 2005, generando para el año 2013 un total de 408.477 habitantes, que concuerda con el reloj de la población de la Secretaría Distrital de Planeación, que marca 408.828 habitantes. La localidad cuenta con 4.816 hectáreas, de las cuales 123.834 metros cuadrados corresponden al área de protección de los cerros orientales y tiene organizados sus 211 barrios en 5 UPZs, que son San Blas, Sosiego, 20 de Julio, La Gloria y Los Libertadores.
Si bien la UPZ de mayor crecimiento en número de viviendas y hogares es la del 20 de julio, las demás presentan un crecimiento importante y colindan con el cerro, ubicándose la población de esta localidad en estrato socioeconómico medio-bajo, un mayor porcentaje en estrato bajo y el restante entre estratos bajo-bajo y sin estrato, ya que muchos de los habitantes corresponden a comunidades vulnerables que buscan refugio en el cerro. En el año de 1974 se expide el Decreto Ley 2811 que corresponde al Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente. Allí se proponen términos como reserva de recursos naturales renovables en el artículo 47 y áreas forestales en el artículo 202, donde se clasifican en áreas productoras, áreas protectoras y áreas protectoras productoras, regulando las dos últimas según el manejo forestal protector, exigiendo el reemplazo del bosque talado a criterio de quien lo utilizó. En el artículo 206 se establece el área de reserva forestal como la zona destinada exclusivamente al mantenimiento y uso racional de los recursos, así como la necesidad de licencia para obras de infraestructura y actividades económicas. En este solo decreto se nombró Reserva de Recursos Naturales Renovables, áreas forestales y área de reserva forestal sin distinción clara, permitiendo además que pueda ser sustraída de la reserva una área que justifique el cambio de uso del suelo si es el caso de utilidad pública o interés social según el artículo 210. En el artículo 310 se habla de la delimitación de espacios para un modelo de aprovechamiento racional en actividades económicas controlables, educativas, investigativas o recreativas. Estos espacios incluyen el sistema de parques nacionales que a su vez se subdivide en Parque Nacional, Reserva Natural, Área Natural Única, Santuario de Flora, Santuario de Fauna, siendo multipropósito la primera y aumentando la restricción hacia abajo hacia los santuarios que son de estricta preservación. En el Acuerdo 6 de 1990 del Distrito, se establecen unas áreas suburbanas o suelos en transición temporal de usos rurales a usos urbanos, entre los 2.700 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar, lo que demarca estas zonas como de expansión y no como una interfase estable entre lo rural y lo urbano que proteja el cerro. La misma situación se presenta con la Resolución 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente, que excluyó 973 hectáreas de esta reserva con el propósito de legalizar situaciones de urbanización y cambios de uso del suelo, nombrando una franja de adecuación y una zona de recuperación ambiental, generando caos en la reglamentación, además de no tener en cuenta que estos asentamientos irregulares pueden generar peligrosos deslizamientos y desastres en época de lluvia. La franja de adecuación, que corresponde a las 973 hectáreas excluidas de la reserva, cuenta con 470 hectáreas de vivienda, infraestructura y servicios, 42 hectáreas de canteras, 92 hectáreas de vegetación natural, 53 hectáreas de pastos, 33 hectáreas de agricultura y 283 hectáreas de bosque. En esta zona viven más de 100.000 personas. En la franja de adecuación hay 60 barrios, 34 legalizados y 26 en trámite de serlo. Barrios como Triángulo Alto, La Cecilia, Aguas Claras o Manantial buscan ser legalizados y desde iniciativas de proyectos como los ecobarrios se busca una sostenibilidad de las familias que allí viven sin afectar en gran medida los cerros. Junto con Elizabeth Osorio, fundadora del barrio ecológico legal Villa Rosita, conocimos algunos de los procesos comunales. Que se posicione el tema de agricultura urbana, ¿no? Y pues uno aprendió ahí las personas que no sabían cultivar, pues aprendimos. Y nos enseñaron a que podíamos cultivar en diferentes tiempos, sitios y nos enseñaron diferentes formas de cultivar. Pues aquí en la ciudad cómo se cultivaba, cómo se podía cultivar en relación con el campo, ¿no? Entonces que en cualquier espacio, en cualquier
vasijas se podía sembrar. Entonces, más que todo fue eso, y qué tipo de cultivo podíamos nosotros hacer acá. Y digamos, nunca se han organizado como sociedad Pues hacia había una empresa. área que se llamaba que agricultores urbanos, que yo hasta por ahí tengo el carnet, pero desafortunadamente eso como que no funcionó. Eso al principio funcionó y ahí... ¿De qué trataba? Que trataba de que iban a recoger alimentos y No, pero después no, los iban a distribuir y vender o algo así, es ¿no? que nunca se ha, en grande cantidad no se ha sembrado. O sea, yo creo que ese proyecto era que sembraran en grandes cantidades y la gente podría utilizar eso para los comedores, porque eso fue como que al principio el proyecto, ¿no?, que se concibió así, que la gente sembraba, pero en grandes cantidades. Se suponía que la gente iba a sembrar en grandes cantidades para después venderle a los comedores en más bajo precio, pero eso no fue así. Entonces lo que hizo fue cada uno fue sembrar lo que pudo y coger como para el autoconsumo. Pero eso ya muy poca gente está así. Y pues yo tengo un vivero que trabaja con los niños, las niñas, pero lo estamos esperando. No le hemos metido últimamente, no le hemos metido de lleno porque como nos pidieron el lote que es de la Junta, entonces, pero ahí tenemos sembrado remolacha que ya la cogimos, cebolla también que ya la cogimos, tomate, si dan tomate, el tomate de árbol no nos pudo dar porque la tierra acá como que es muy ácida. Ahí la tierra es muy ácida. Tenemos tomate de árbol ahí sembrado, tenemos maíz, matas de maíz, tenemos curúa, esa sí nos está dando, tenemos, pero aquí se da de todo. Pero entonces la idea era cultivar de forma orgánica, pero desafortunadamente acá no se puede cultivar de forma orgánica por el proceso mismo de la tierra acá es demasiado ácida. Precisamente de la acción comunal nacen iniciativas como el Parque Entre Nubes. El Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes nace como una iniciativa de la comunidad de los barrios aledaños, es decir, de las localidades San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme, allá atrás. Se idearon pues la forma de convertir el parque en un área protegida. Resulta que aquí venían las personas desde hace más de 20 años, desde la década de los 90, la gente venía acá, hacía paseos de olla, los mismos ambientalistas también venían hacia los recorridos interpretativos acá en el parque, y pues sucesivamente el parque se convirtió ya en la identificación, digamos, cultural de la gente alrededor. El parque en su gran proporción, más del 60%, si no es una proporción más alta, pertenece a la localidad de Usme, el 6% a lo que es la localidad de Rafael Uribe Uribe y el restante a la localidad de San Cristóbal.